Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos en este gran canal TVX y también en YouTube y en Facebook. Los pueblos originarios de El Salvador vivían en armonía hasta que vinieron los conquistadores con armas mucho más sofisticadas y con mayor crueldad para aplicarlas. De esta forma, toda la estratificación de la sociedad y los problemas que de ella se derivan incluso en el presente provino de la conquista y continuó luego de la independencia. A esto yo agrego que básicamente el poder general se concentró en las manos de los españoles y sus descendientes, los criollos. Estos a su vez se mezclaron con otros españoles venidos posteriormente y luego con otros inmigrantes generalmente pobres, pero que venían de otras partes más blancas de Europa, aportando básicamente sus apellidos, que eran considerados más rimbombantes que los apellidos de origen español, ya que provenían de países más al norte de Europa. Todas las demás razas, independientemente de la capacidad individual de sus miembros, quedaban rezagadas. Si la clasificación original era la de los vencedores y vencidos, luego se transformó en la de los dominantes y los sometidos. No importa si los salvadoreños tuvieran parte de sangre española en sus venas. Cualquier porcentaje, por mínimo que sea, de otras razas, impurificaba la sangre y los individuos eran considerados de razas inferiores. Ese poder consolidado se mantiene hasta ahora, aunque con dos pequeñas diferencias. Primero, se ha perdido momentáneamente parte de la gerencia de ese poder, el gobierno, y de ahí la desesperación de recuperarla a toda costa, incluyendo restringir la actividad económica y utilizar una propaganda mediática demoledora, constante y masiva desde un inicio, creando condiciones desfavorables para la inversión nacional y extranjera. Y dos, el progreso y desarrollo económico, político e intelectual de la comunidad salvadoreña de origen árabe palestino, que a pesar de todos los obstáculos y acosos históricos de parte de ellos, ha sabido crecer y sobresalir hasta el punto de superar a la mayoría de los criollos. De ahí se explica por qué la propaganda mediática negativa, sobre todo la de los medios escritos, se concentra en los dos causantes de los puntos anteriores: el gobierno de Funes más el FMLN por un lado, y cualquier ciudadano salvadoreño de origen árabe palestino por el otro. No importa su afiliación política, y aunque sean de derecha y hayan servido con sumisión en los gobiernos de Arena. Por un ejemplo, se dice que Saca fue traidor a Arena, pero él le fue extremadamente fiel en los 3 primeros años del periodo presidencial. En los 2 años finales, evidentemente cambió de estrategia. No estoy de ninguna manera justificándolo, estoy simplemente aclarando conceptos. Era un comentario generalizado, como un secreto a voces, que Tony Saca iba a ser sacrificado al final de su mandato por el sector más conservador de Arena. Y en ese momento fácilmente el FMLN se plegaría en una alianza por un lado de la derecha política y la derecha empresarial y de la oportunidad política del otro. Definitivamente Saca buscó su reacomodo y el margen de maniobra política que dispone le ha permitido no ser sacrificado políticamente. Hasta el eslogan ya lo tenían listo. Los turcos hundieron el país en plural cuando Saca fue escogido, llevado, protegido y electo por los criollos. Además, son los criollos los que han hecho y deshecho en nuestro país. Para empezar, los palestinos ingresaron a El Salvador solo desde hace un poco más de 100 años. Y la tragedia de nuestro pueblo pobre y trabajador, explotado históricamente y catalogado con nombres peyorativos de indio, mestizo, ladino, negro, mulato, sambo, etcétera, fueron siempre marginados desde la conquista hasta hace 500 años aproximadamente. Los palestinos y sus descendientes, árabes realmente, pero incorrectamente llamados turcos, fueron también perseguidos, acosados, explotados, marginados, discriminados e incluso violentados por ese grupo de personas que se creen, sin serlo, razas superiores, apoyados por sectores del pueblo atemorizados, sumisos o acostumbrados a su sometimiento. Incluso hay salvadoreños de origen árabe que lo secundan. A ellos les advierto, a esos salvadoreños de origen árabe,
que si no se acuerdan de la persecución de sus ancestros, deben ponderar el maltrato que reciben de los actuales jerarcas o de sus secuaces. Para ello tan solo algunos ejemplos. Ahí es un exfuncionario de Arena que sin tener velas en el asunto sale a relucir su nombre completo cada vez que un supuesto pariente lejano tiene problemas con la ley. A otro, fiel servidor de Arena, lo involucraron en un negocio ilegal de tráfico de blancas, sin tener nada que ver, y luego no aclararon que el señalamiento era falso. A otro lo involucraron en la frustrada revisión vehicular como chivo expiatorio, poniéndolo en primera página como el cerebro del negocio sin tener ninguna participación en él, etcétera, 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 etcétera. Al sheikh de origen árabe, de la comunidad islámica, durante los gobiernos de Arena se les dio 4 órdenes de expulsión, aún teniendo los papeles en regla. Y la personería jurídica de la Iglesia Islámica tardaron 7 años en otorgarla y fue firmada por el ministro de Gobernación del gobierno anterior, tan solo después de las elecciones de marzo del 2009, cuando ya se sabía que el nuevo presidente era Mauricio Funes Cartagena. El ministro se disculpó personalmente conmigo alegando que se le había traspapelado. Y qué casualidad que apareció hasta que Mauricio Funes resultó electo. No niego que en Arena hay personas valiosas y correctas. Y no me estoy refiriendo a Arena en su conjunto. Me refiero únicamente a ese sector racista y clasista dentro de Arena y alrededor de ese partido y que lamentablemente dispone de poder político y económico y de control. Ese sector tiene amplias ramificaciones dentro de la vida de la nación y se ayuda de la presión y la intimidación, ofreciendo la sanción, el garrote, o el premio, la zanahoria a quienes se desea presionar. Los medios débiles que se dejan presionar nunca descollan. Reciben además algunas veces migajas de subsistencia. No se dan cuenta o si se dan no tienen el valor de liberarse de sus ataduras para no seguir postrados y necesitando de sus mismos opresores que los condicionan y los dejan tan solo subsistir. Las leyes siempre han favorecido al grupo dominante que incluso siguen manteniendo el poder, aunque hayan perdido momentáneamente parte de la gerencia de ese poder. Las facilidades para trabajar han sido históricamente dirigidas a ellos, incluso se mantienen. Leyes especiales, financiamiento prioritario, excepciones gubernamentales, subvenciones, apoyo gubernamental, disminución de impuestos hasta poner 0 impuestos, incluso no pago ni siquiera del IVA, etcétera, etcétera. El capital árabe palestino de los inmigrantes y sus hijos fue enormemente presionado e incluso perseguido. Miles de ejemplos, muchos de ellos pintorescos, puedo mencionar en este programa, pero lo dejaré para otra ocasión. No se trata, aunque las presiones continúan, del capital salvadoreño de origen árabe palestino en estos años recientes, sino antes de 1980, antes del inicio de la guerra. Es una lástima que a muchos salvadoreños de ese origen se les haya olvidado los abusos gubernamentales históricos que soportaron sus ancestros o incluso ellos. O si se acuerdan, no poder anular ese miedo insuperable al capital criollo sin percatarse que ellos ya lo han superado económico y culturalmente a pesar de los obstáculos históricos. Sin embargo, lo he dicho varias veces y me gusta repetirlo, se puede tener fuerza, pero hace falta la conciencia de tenerla y sobre todo el valor para ejercerla. Por otro lado, se puede perdonar, pero nunca se debe olvidar porque si te olvidas te lo harán de nuevo. Cuando quieres superarte y no provienen del grupo dominante, y eso va para todas las razas no europeas, tienes que ser mucho mejor. Si eres mediocre o incluso promedio no puedes escalar posiciones porque el sistema te aplasta. Esto es importante recalcar, porque toda cosa negativa está ligada a otra positiva. Si eres del grupo dominante, o al menos en nuestro país eres blanco europeo, y si tienes aún mejor un apellido extranjero, preferiblemente europeo, todo se te hace fácil y puedes triunfar aún siendo un mediocre. Hasta tienes al cuarto poder prácticamente a tu favor. Si no lo eres, la carrera plana se vuelve con obstáculos, y aquí menciono la parte positiva. El esfuerzo te potencializa, y si eres muy capaz, triunfas a pesar de todo. Cuando quieres superarte y no provienes del grupo dominante, tienes que ser mucho mejor. Si eres mediocre o incluso promedio, no puedes escalar posiciones. Te tienes que conformar con lograr la supervivencia y con mucho esfuerzo.
Aquellos que se han superado proviniendo de los grupos secundones merecen un aplauso adicional y un reconocimiento doble. Por otro lado, existe una mayoría sometida que ocupa trabajos más bajos. Son las fuerzas de choque, los pinta y pega, los que se enfrentan con los opositores, son los que se conforman con las migajas y se sienten felices por ello. El dominio histórico se convierte en genética y luego esta se traduce en impulsos poderosos que te hacen que actúes sin darte cuenta incluso. Sin embargo, aun siendo una amplia mayoría, no representan resquemor del grupo dominante, ya que esta mayoría sometida no aspira a subir en jerarquía. Se sienten felices de ser considerados parte del movimiento, aunque ocupen la escala más baja, o como dijimos en un programa anterior, la base de la pirámide. El problema se presenta cuando alguien de un grupo secundón, por su especial capacidad y trabajo popular, empieza a subir en la escala. El grupo dominante se pone alerta para que se quede en los mandos intermedios, pero cuando la coyuntura o las condiciones del destino lo empujan a la cúpula, ahí empiezan los problemas. Tiene que ser muy capaz y estar realmente predestinado a ello para que sea aceptado en la cúpula, y si es aceptado será a regañadientes y con restricciones. Este enfrentamiento histórico, hoy con matices diferentes, políticos y económicos, proviene desde el tiempo de la conquista, donde se estableció la dicotomía entre vencedores y vencidos, y luego entre dominantes y sometidos. La base histórica tiene un contenido eminentemente racial. Los dominantes eran criollos, blancos, europeos, y los dominados eran todos los demás. Hoy la estructura tiene derivaciones económicas, ricos o pobres, o políticas, derecha o izquierda, pero su origen fue básicamente racial. La presión del grupo dominante se ha multiplicado, ahora contra el FMLN, y será un bombardeo a la percepción de los votantes indecisos y a tratar de desvirtuar la imagen del candidato. Y ahí se volcará el cuarto poder, con nuevos paradigmas masivamente publicitados. Volverá el petate del muerto, esta vez con nuevas formas y nuevos colores, algo que ya se ha empezado a hacer en esta precampaña electoral, pero que luego será magnificado. Contra Saca, la presión será igual o más, y solo se le critica su papel cuando fue presidente de la República, olvidándose de mencionar que era un gobierno de arena, que él mismo era arena y que su gabinete era exclusivamente arenero, y muchos todavía continúan en ella, incluso en puestos dirigenciales. La campaña de Arena, dirigida por Paco Flores, un expresidente arenero más cuestionado que Tony Saca, pero actualmente renacido después de ser despreciado por la misma cúpula de Arena, quien ahora tuvo que recurrir a él con la expulsión posterior de Saca, porque 2 vacantes de 4 no era potable para los electores. Cuando ya no lo necesiten, y óigase bien, y lo compararán en el próximo futuro, lo volverán a menospreciar. No lo expulsaron porque siempre es provechoso tenerlo de comodín, sobre todo que viene corriendo cuando se le llama. No entiendo por qué el Frente y Unidad están callados, y el papel de contestar los ataques se lo han dejado solo al presidente Funes. El pueblo siempre dice que el que calla otorga, y esto no ha sido habitual en el Frente. ¿O será que nuevos encargados de la publicidad mantienen esa nueva política de expresión pública? Una política suave, que aparenta estar medio sometida. Así el Frente se pretende que se vuelva sofisticado y pierde sus garras. Al pueblo le gusta que el Frente tuvo el poder de enfrentarse al poder tradicional y que sigue enfrentándose. Ahora, y en paz, el nuevo papel del Frente tiene que ser pacífico, pero siempre enérgico, no blandengue. Saca tal vez no critica porque cree tener el techo de vidrio, pero debe comprender, y él lo sabe, que el de arena es un vidrio más débil todavía. El Frente tiene un techo más fuerte, más aún que los principales deslices del actual gobierno han sido hechos por funcionarios que no pertenecen al Frente y que han simpatizado en el pasado más bien con Arena y siguen demostrando su acercamiento con la cúpula real empresarial, si bien privadamente. Su relación del Frente con ellos es coyuntural, pero llegará el momento en que deberá distanciarse. Yo ya lo hubiera hecho, pero no soy del Frente, ni pertenezco a ningún partido político. Viviré así, me encanta, como parte de la sociedad civil siempre independiente. Esa es la única forma en que la política que me gusta tanto puedo gozarla. Esos funcionarios que no pertenecen al Frente son los conocidos como
los amigos de Mauricio, y ahora algo así como Ciudadanos para el Cambio, pero no tienen luz propia, y excepto un par de ellos que son buenas personas, la acción de los demás es dependiente del poder y de la capacidad del presidente Mauricio Funes. Cuando termine su periodo, Funes se dará cuenta del enorme cargo que tuvo que soportar, porque sin él, ellos son peso muerto. Mauricio Funes es diferente a ese grupo. Tiene luz propia y además tuvo que firmar por el FMLN para ser candidato a presidente, de acuerdo al artículo 151 de la Constitución Política. Otra persona que merece un aplauso es la doctora Wanda Piñato, secretaria de Inclusión Social y presidente de Ciudad Mujer. Una obra espectacular criticada por Fusades, ANEP y el Diario de Hoy, quien últimamente incluso en su nota del día, el editorial del Diario de Hoy del jueves 8 de agosto del 2013, mencionó que Ciudad Mujer era un proyecto demagógico que debería abandonarse debido a los pocos recursos que dispone el gobierno. Una posición anunciada de lo que podría esperarse de un régimen salvadoreño sensato de derecha, al menos desde la perspectiva del fascismo, representado en El Salvador por el ingeniero Enrique Altamirano, quien escribe estos editoriales. El problema se fundamenta en que las personas aceptan las cosas influenciadas por esa propaganda masiva y los paradigmas autoimpuestos, sin detenerse muchas veces a analizar las cosas. Lo positivo del caso es que la gente empieza a razonar y escudriñar, aunque lo negativo es que apenas empieza. Muchas gracias.